Muy buenos días, estimada comunidad educativo-pastoral salesiana. Los saludo en este día miércoles 29 de septiembre para reflexionar con el buenos días. Primero hacemos la señal de los cristianos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta semana hemos estado reflexionando respecto a la familia de Jesús. ¿Cómo es la familia de Jesús? ¿Cuáles son sus características? Vamos a hacerlo reflexionando con la lectura según San Lucas. Les trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: «Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Después los abrazó y los bendijo imponiéndoles las manos. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En esta reflexión vemos cómo Jesús estaba, ¿no es cierto?, reunido con sus discípulos y de repente le traen unos niños, ¿no? Los padres, la gente, las madres que estaban ahí, le traen a niños para que Jesús los bendiga, para que esté con ellos. Y entonces los discípulos, que eran los más cercanos, los amigos más cercanos de Jesús, los reprenden, los retan, ¿no? Como queriendo decir, saquen a estos niños, ¿no? Que no molesten al maestro. Y ahí Jesús se enoja mucho porque es todo lo contrario a lo que él quería. Él quiere acercarse a los niños, quiere que los niños se acerquen a él, quiere bendecirlos, estar con ellos porque los ama, los quiere. Sin embargo, en ese tiempo, los niños, así como las mujeres, eran postergados, eran vistos como algo de baja categoría en relación al varón, ¿no? Sabemos que era una sociedad muy machista en ese tiempo, pero sobre todo a los niños no eran tenidos en cuenta. Entonces, acá vemos que Dios siempre se acerca a las personas que nosotros, los seres humanos, postergamos o tenemos como los últimos de la sociedad. Para Dios no existe el último de la sociedad. Él nos ama a todos con igual condición, no le importa la edad, ¿no es cierto?, la clase social, tu nacionalidad. Él nos ama a todos. Entonces, en este ejemplo se ve también cómo Jesús pide que no les saquen a los niños. Y en ese sentido, nuestra sociedad hoy en día necesitamos eso, necesitamos un poco de reflexionar en ese aspecto. Acá estamos viendo una de las características de la familia de Jesús. Y Jesús se interesa que uno de los rasgos para ser parte de su familia, para recibir el reino, como dice él, es ser como los niños. ¿En qué sentido se refiere? En que los niños son humildes, son sencillos, tienen como esa inocencia, esa pureza en la mirada, ¿no es cierto?, en sus intenciones. Entonces, los niños no son engreídos, no son soberbios. Cuando los niños son chicos, confían en sus padres, en su madre, van de la mano con ellos, los ven como un ideal, ¿no? Mi papá es mi ideal, mi héroe, mi mamá, etc. Pero después cuando van creciendo, como que se alejan de eso, sienten hasta vergüenza, ¿no? Cuando los papás o la mamá le da un beso o un abrazo, sienten hasta vergüenza y se alejan de ellos y buscan otras amistades, buscan otras cosas. Entonces, en ese proceso de crecimiento se pierde como esa humildad, esa confianza que tiene el niño en su padre y en su madre. Entonces es como que entramos en una especie de soberbia, ¿no? De creer que ya no lo necesitamos, nosotros valemos por nosotros mismos, nos las podemos arreglar nosotros solitos. Tal vez nos pasa eso cuando nosotros ahora de adultos, por ejemplo, cuando nos alejamos de la mano de Dios. Creemos que somos autosuficientes, no lo necesitamos, yo me siento bien así como estoy, pero de repente ocurre una crisis en mi familia, en mi vida, que me hace volver los ojos a Dios y ver que realmente lo necesito. Porque nosotros como seres humanos siempre vamos a ser limitados, vamos a tener, somos frágiles, ¿no? Necesitamos la ayuda de Dios siempre, no solo en los malos momentos, también en los buenos. Entonces, esa alegría de los niños es importante, esas características de los niños, esa humildad, esa alegría, esa espontaneidad, ese confiar en su padre, confiar en su madre incondicionalmente, de repente lo vamos perdiendo cuando somos más grandes. Entonces, para ser parte de la familia de Jesús, eso es muy importante, ¿no? Y también confiar, esa confianza, esa fe en Dios como Padre es muy importante tenerla. En los tiempos de Don Bosco, él quiso imitar los rasgos de Dios en el sentido de que también se quiso acercar
postergados. Y en el tiempo de él, los niños también eran postergados. Ya recordemos que él tuvo que visitar a unos alumnos y unos jóvenes, que estaban en la cárcel. Entonces, estos jóvenes eran postergados y nadie quería acercarse a ellos, ¿no? Eran los tenidos como delincuentes, e incluso algunos sacerdotes tampoco no les interesaba, ¿no? este apoyo. En cambio, Don Bosco sí se fijó en estos jóvenes que estaban muy postergados y muy necesitados, y de alguna forma los salvó y los redimió de esa situación en la que estaban. Entonces, nosotros también pidamos que podamos ser como niños en esa sencillez y humildad y en esa cercanía al Padre Dios. Vamos a hacer ahora unos momentos de oración. Roguemos por nosotros para que nos relacionemos con los demás, partiendo por nuestro propio hogar, con la actitud del servidor. Roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Por nuestra comunidad salesiana, para que en ella cultivemos la comunión entre todos y el cuidado mutuo, sabiéndonos hijos de un mismo Padre. Roguemos al Señor, escúchanos Señor, te rogamos. Por nosotros, para que partiendo por nuestro propio hogar, nos esforcemos por construir una cultura de la vida, del amor, que busca el bien común y no deja a nadie tirado por el camino. Roguemos al Señor, escúchanos, Señor, te rogamos. También, así como le pedimos esta confianza y esta ayuda al Padre, también tenemos una Madre, una María Auxiliadora, que nos mira desde el cielo e intercede. Roguemos a ella. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una excelente jornada.